Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Huerta, soy la directora de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Antonio Nariño. Hoy participo en el primer Congreso Internacional de Mediaciones Pedagógicas con Tecnología y su efecto en el aprendizaje en la educación superior con la conferencia denominada Andamiaje Metacognitivo para el uso, manejo y búsqueda de información. Para el desarrollo de la conferencia se proponen 5 aspectos. El primero tiene que ver con el problema, que se centra básicamente en la búsqueda de información. El segundo retoma algunos referentes teóricos importantes para este proceso que se consolidó entre los años 15 y 16. Sobre la metodología vamos a mencionar algunos aspectos relevantes como son la muestra, la población y cuáles son los instrumentos que utilizaron para el desarrollo de esta investigación. Vamos a llegar a los resultados y por último vamos a explicar todo lo que tiene que ver con las conclusiones. Acerca del problema de investigación que se aborda en esta conferencia, hay dos preguntas importantes que resolver. La primera es, ¿dónde buscan información los estudiantes? Estudios recientes en Estados Unidos han permitido determinar que un 94% de la población escolar busca en la Internet para responder a sus tareas de aprendizaje. Un 75% acude a bibliotecas virtuales, un 17% busca en bases de datos y solamente un 10% de la población acude a libros impresos para buscar información confiable. Estas cifras son cuestionables ya que es evidente que los libros impresos que hace algún tiempo eran la principal fuente de consulta de información hoy han sido desplazados en un porcentaje muy grande por la Internet. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué los estudiantes buscan de manera más frecuente información en la Internet? Pues porque es mucho más fácil, es más económico. En la Internet encuentran diferentes recursos adicionales a los estrictamente académicos que les permiten tener acceso a otras fuentes de información, ¿cierto? A otros tipos de interacciones como son la recreación, como son las redes sociales. Pero bueno, este es un elemento importante para tener en cuenta. Otra pregunta que se responde en esta investigación es cómo ha evolucionado el uso de la Internet en Colombia y cómo se relaciona esto con las búsquedas de información. Entonces, la siguiente gráfica nos permite ver cómo ha ido creciendo el uso de la Internet en Colombia de alguna manera y esto cómo se ha relacionado con el acceso a la información. Entonces, podemos ver que desde el año 2006 solamente un 35% de la población colombiana accedía a la Internet. Hoy en día es más del 64%. Pero es importante tener en cuenta que estudios recientes afirman que del 64% de la población que accede a la Internet para consultar cualquier tipo de información, solamente un 34% lo hace con fines académicos. También es importante tener en cuenta que este 34%, pues básicamente que responden a nuestros niños y jóvenes, no lo hacen o no tienen las herramientas adecuadas para hacer una búsqueda efectiva de información. En este sentido, ¿qué ocurre? Que un estudiante accede a la Internet y pues hay tantas fuentes de información, ¿cierto? Que él rápidamente busca la información en 10 minutos, responde a su tarea, copia y pega, y el resto del tiempo lo utiliza con fines recreativos. ¿Qué quiere decir esto? Entra a redes sociales, entra a ver infinidad. A partir de este problema, es claro que el uso de la Internet es básico para responder a tareas de aprendizaje. Pero ¿qué hace que estas tareas no sean o no resulten en búsquedas efectivas, sino al contrario, búsquedas poco eficaces de información? Hay 4 elementos que se lograron identificar. El primero de ellos obedece al nombre de búsquedas superficiales. ¿Qué quiere decir esto? Copiar y pegar. Y esto en el ámbito educativo es muy frecuente. Los docentes muchas veces piensan que una tarea de consulta, ¿cierto? Es simplemente poner a los estudiantes a indagar sobre algún tema en particular y ellos creen que responden eficientemente a esta tarea copiando y pegando.
Entonces, este proceso de copiar y pegar no lleva a ningún proceso de análisis de la información y por eso esta búsqueda de información no es tan efectiva como los estudiantes piensan y tan eficiente como los profesores desearían. Un aspecto también relevante es que los estudiantes no monitorean ni controlan su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aplican estrategias constantemente y no están revisando la efectividad de estas estrategias ni los resultados que se están llevando luego de terminar una tarea de aprendizaje, una actividad de aprendizaje. Otro aspecto relevante, sería el tercero, tiene que ver con la desorientación en la web. Los docentes en las instituciones educativas no hacen una orientación ni un proceso de formación que le permita a los estudiantes ubicarse en la web. La web es un recurso con infinita información en donde los estudiantes acceden y en realidad no saben dónde buscar información de manera concreta. Encuentran muchísimas páginas con mucha información, pero no saben de esa información cuál es información fiable, información confiable. Y esto requiere un proceso de orientación por parte del educador. También es importante mencionar, sería el cuarto aspecto, que hay una ineficacia de las estrategias de búsqueda que se relaciona con la desorientación directamente. Los docentes no hacen una enseñanza de estrategias efectivas de búsqueda, los estudiantes no tienen por qué saberlas y en este sentido, estos elementos que se acaban de mencionar se convierten en factores relevantes en una problemática relacionada directamente con la búsqueda de información. Luego de haber analizado una problemática, las tecnologías de la información y la comunicación proveen a los ambientes de aprendizaje diferentes alternativas para poder solucionar de alguna manera esta problemática escolar. En esta investigación se propone dar solución a esta dificultad encontrada en las búsquedas a través de un andamiaje metacognitivo para la búsqueda de información. Este andamiaje se conoce con el nombre de AMBI y va a tener tres versiones, una opcional, una fija y una tercera versión que le va a permitir al estudiante realizar una búsqueda, pero no va a tener un acompañamiento metacognitivo en esta búsqueda. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta solución que surge desde las tecnologías? Porque aportaría a mejorar las búsquedas en contextos escolares, aportaría también a desarrollar procesos de formación en ambientes B-Learning. ¿Qué quiere decir B-Learning? Que comparten elementos de la presencialidad y la virtualidad en un solo escenario de aprendizaje. Otro aspecto importante es que el estudiante tendría un apoyo individual para desarrollar sus tareas de aprendizaje sin tener la presencia de un tutor al 100%. El andamiaje le permitiría al estudiante buscar esta información y sería el apoyo que el estudiante necesita para buscar información de manera efectiva. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que este andamiaje respetaría las diferencias individuales de los sujetos. ¿Por qué? Porque haría una caracterización de su estilo de aprendizaje y su estilo cognitivo, que son elementos que hoy en día no se tienen tan presentes para responder a las necesidades de los estudiantes. Luego de analizar la problemática y de cómo las tecnologías de la información responden a esta problemática permitiendo construir un andamiaje que le permita a los estudiantes apoyarse en el proceso de búsqueda de información, voy a referirme específicamente a los principales referentes teóricos. En un primer momento encontramos la metacognición, las habilidades metacognitivas y un andamiaje computacional que son elementos claves en el desarrollo de esta investigación. La metacognición es definida como el conocimiento que una persona tiene acerca de su propio proceso cognitivo y del control que ejerce sobre éste. Tiene en cuenta tres variables: la persona, la tarea y la estrategia. La persona porque es el sujeto el que evalúa el proceso y el avance que ha tenido en el conocimiento. La tarea porque es el sujeto el que conoce la tarea, el que establece de alguna manera
cuál es el conocimiento y las mejores estrategias para resolver una tarea de aprendizaje. Un elemento importante también tiene que ver pues con las habilidades metacognitivas, que se refieren al conjunto de acciones orientadas a monitorear y controlar la cognición y el aprendizaje. Las habilidades metacognitivas en la actualidad adquieren relevancia significativa en los contextos educativos, porque estas habilidades está demostrado que los sujetos que las poseen en una proporción alta tienen mejores desempeños académicos o logros académicos que los sujetos que no las poseen o las desarrollan en una baja proporción. La literatura especializada ha establecido que, o más bien ha encontrado, una correlación entre las habilidades metacognitivas y el logro del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los sujetos que tienen altas habilidades metacognitivas son sujetos que tienen logros de aprendizaje superiores. Otro aspecto importante que ya habíamos mencionado es el concepto de andamiaje computacional. En este estudio se propone un andamiaje computacional para responder de manera efectiva a las búsquedas de información. Este andamiaje, ¿qué va a hacer? Apoyar al estudiante en la búsqueda de información, haciendo que esta búsqueda sea efectiva y de alguna manera dando orientaciones específicas para que el estudiante no se distraiga y se centre específicamente en el análisis de la información que está haciendo. ¿Qué es un andamiaje computacional? Es un apoyo estructurado que ayuda a la consecución de un mayor nivel de logro de aprendizaje cuando los estudiantes interactúan con un ambiente en este sentido. Entonces, ¿qué esperamos del ambiente computacional? Que sea una guía que oriente al estudiante para realizar búsquedas efectivas de información. Sobre los estilos en educación, en este estudio sobresalen dos elementos importantes, el estilo cognitivo y el estilo de aprendizaje. El estilo cognitivo se refiere al modo habitual en que las personas procesan información, resultando ser una característica consciente y estable del individuo que se evidencia en el desarrollo de todas sus tareas de aprendizaje. En esta polaridad encontramos dos grupos de estudiantes. Los estudiantes independientes de campo, que se caracterizan por ser personas que prefieren el trabajo individual, autorreguladas en sus procesos de aprendizaje, se inclinan por el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas y presentan buenos desempeños en las búsquedas de información. Sobre los estudiantes dependientes de campo, se puede decir que son personas que prefieren la actividad grupal. Adicionalmente, no se caracterizan por tener buenos desempeños académicos, prefieren el estudio de las humanidades, de la literatura y presentan dificultades para buscar información. Sobre el estilo de aprendizaje, en la dimensión propuesta por Jone y Alonso encontramos cuatro grandes grupos de estudiantes. Los estudiantes activos, los estudiantes teóricos, reflexivos y pragmáticos. Los activos se caracterizan por ser personas que ante el aprendizaje resuelven de manera rápida pero poco eficiente algún tipo de actividad. Los estudiantes teóricos y los reflexivos son personas que se centran en sus tareas de aprendizaje, son personas que analizan, son personas que reflexionan y esto hace que tengan mejores resultados académicos que los estudiantes activos y también que realicen mejores búsquedas de información. Sobre los estudiantes pragmáticos se ha encontrado que son personas que resuelven de manera eficiente las tareas, pero de alguna manera similar que los activos, sus búsquedas no son tan eficientes. Luego de haber entendido cuál es la problemática de este estudio, me voy a referir a los objetivos de investigación. Es claro que hay una problemática en el sentido de que los estudiantes no buscan de manera eficiente información en la web, ya sea por diferentes causas, los resultados de estas búsquedas no son los esperados por los docentes y los estudiantes se limitan a copiar y a pegar información. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede que de alguna manera se relacione con el estilo de aprendizaje y con el estilo cognitivo. A partir de esta explicación y de los elementos que ya conocemos hasta el momento, voy a describir cuáles son los objetivos de este estudio. El objetivo general
Estudiar el efecto que genera un andamiaje metacognitivo explícito para apoyar la búsqueda de información en la web en el área de la química sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas y el logro del aprendizaje en estudiantes de secundaria con diferente estilo cognitivo en la dimensión DIC, o sea, la dimensión dependencia e independencia de campo, y de aprendizaje en la dimensión propuesta por Jone y Alonso. Este es nuestro objetivo general y nos lleva a formular los siguientes objetivos específicos. Primero, diseñar y validar un andamiaje metacognitivo explícito para apoyar la búsqueda de información en la web por parte de estudiantes de secundaria. Segundo, determinar el efecto que tiene la implementación de un andamiaje metacognitivo con 3 versiones, una versión fija, una opcional y una en donde no va a haber un monitoreo metacognitivo sobre los procesos de búsqueda de información en la web y el logro del aprendizaje en estudiantes de química. Y tercero, evaluar el efecto diferencial que ejerce un andamiaje metacognitivo con 2 versiones, una fija y otra opcional, sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas en estudiantes de secundaria con diferente estilo de aprendizaje y cognitivo. Hasta este momento son claros cuáles son los objetivos de aprendizaje. A continuación me voy a referir a algunos elementos metodológicos que se tuvieron en cuenta para responder a estos objetivos de la investigación. Es importante mencionar que la metodología implementada obedeció a un diseño cuasi experimental con grupos previamente conformados. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio se desarrolló en un colegio de secundaria con 3 grupos de estudiantes que estaban previamente conformados. O sea, no se hizo una aleatorización de los sujetos a los grupos que desarrollaron la investigación. En un segundo lugar, hubo un momento en el que se pidió a los estudiantes que presentaran el consentimiento informado de los padres de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que solicitamos que los padres de familia autorizaran a los estudiantes de grado 10º de un colegio de la ciudad de Bogotá la participación en este estudio. La población de estudiantes, 104 estudiantes de secundaria de un colegio privado de la ciudad de Bogotá, que desarrollaron un curso B-Learning de química de grado 10º en la plataforma Moodle. Este curso tuvo una duración de 4 meses en donde habían encuentros semanales con el tutor, y aquí es importante entender la modalidad de este curso porque, como lo había mencionado con anterioridad, era un curso en modalidad B-Learning. ¿Qué quiere decir esto? Que habían unos encuentros con los estudiantes semanales en donde se desarrollaban unos temas, unos conceptos particulares, y a partir de esto se generaban unas tareas de aprendizaje que ellos deberían resolver de manera ya independiente en sus casas. Este curso contenía 8 unidades de aprendizaje que se caracterizaban por poseer contenidos, cuestionarios y laboratorios, y como ya lo había mencionado, unas tareas de aprendizaje que respondían a través de AMBI, que es el andamiaje metacognitivo para la búsqueda de información. Estas tareas eran evaluadas semanalmente por una rúbrica, y adicionalmente a esta evaluación de las tareas se hacía una evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de manera semanal. Dentro de las variables del estudio se destaca la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es el andamiaje metacognitivo para la búsqueda de información que, como ya se había mencionado, responde al nombre AMBI. Esta variable tiene 3 valores: un andamiaje fijo, un andamiaje opcional y un tercer valor que no va a tener un acompañamiento, como ya lo ha mencionado, metacognitivo para la búsqueda de información. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos 3 valores de la variable independiente? El andamiaje fijo va a ser un acompañamiento a un grupo de estudiantes de manera permanente. Es decir, si los estudiantes quieren buscar información, van a tener que hacerlo siempre a través del andamiaje. Mientras que en el andamiaje opcional, ellos van a utilizar el andamiaje si lo desean hacer. Es decir, cada vez que quieran hacer su búsqueda de información, lo podrán hacer de la manera en como lo hacen de manera habitual
o van a poder utilizar el andamiaje opcional. Y el tercer grupo de estudiantes no va a tener un andamiaje para la búsqueda de información, es decir, no va a tener un acompañamiento metacognitivo que le permita al estudiante reflexionar sobre la manera que está haciendo la búsqueda de información. Estos son los tres valores de la variable independiente que es importante tener en cuenta porque a lo largo del estudio vamos a mencionar cuáles son estos tres valores de manera reiterada porque en este sentido se van a dar los resultados y se van a llegar a las conclusiones. Sobre las variables dependientes de este estudio son dos las que se determinaron. La primera, el logro del aprendizaje, que lo vamos a determinar a partir del promedio de las notas obtenidas en las 8 unidades. Y esto quiere decir las evaluaciones y las tareas de aprendizaje. Y las habilidades metacognitivas se van a determinar por medio del inventario de conciencia metacognitiva que se conoce con el nombre de MAI. Otra de las variables contempladas en este estudio son las variables asociadas y las covariables. Las variables asociadas son el estilo cognitivo y el estilo de aprendizaje. El estilo cognitivo que asume los valores de los grupos de estudiantes que habíamos analizado anteriormente. Entonces son dependientes de campo, intermedios e independientes de campo. Sobre los estilos de aprendizaje encontramos 4 valores: los estudiantes activos, los reflexivos, los teóricos y los pragmáticos. Sobre las covariables, en este estudio son 2 las que se tienen presentes. La primera, el logro del aprendizaje previo, y que se determinó a partir del promedio de las notas que obtuvieron los estudiantes de este estudio el año anterior, es decir, en grado noveno. Y la habilidad metacognitiva previa que resultó de la aplicación del instrumento antes de iniciar con el trabajo de campo. Otro de los aspectos importantes dentro de la metodología son los instrumentos que permitieron recolectar la información. Los instrumentos de este estudio son 4. El primero es el test de figuras enmascaradas, conocido como EFT, que permite establecer el estilo cognitivo de los sujetos. El segundo es el CHAEA, conocido con el nombre de Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje. Este permite identificar los estilos de aprendizaje de los sujetos y tiene una confiabilidad de 0.78. Las pruebas de conocimiento son el tercer aspecto utilizado en este estudio para determinar la efectividad de la implementación. Estas pruebas permitieron establecer el logro del aprendizaje. Estas evaluaciones fueron resueltas por los estudiantes semanalmente, lo que permitió establecer una consistencia interna que efectivamente indica que tienen un nivel de consistencia alto. En cuarto lugar, encuentro el inventario de conciencia metacognitiva, que identifica las habilidades metacognitivas de los sujetos. Este cuestionario, en principio, fue propuesto por Scrawl en 1994 y validado al español en el 2014. Tiene un alfa de Cronbach de 0.94. El inventario de conciencia metacognitiva es un instrumento importante en este estudio porque permitió identificar las habilidades metacognitivas de los estudiantes antes del trabajo de campo y luego del trabajo de campo. Y de esta manera comparar los resultados pre y post. En este sentido, es importante mencionar que este cuestionario presenta 2 grandes componentes: el conocimiento de la cognición y el conocimiento de la regulación. La primera se refiere al conocimiento que tienen los sujetos de su propio conocimiento o sobre su cognición en general y presenta 3 subcomponentes. El primero, el conocimiento declarativo, que se refiere al conocimiento que tiene un sujeto sobre los referentes conceptuales, es decir, el saber qué.
El segundo, el conocimiento procedimental, se refiere al conocimiento que presentan los individuos acerca de las estrategias y procedimientos que emplean durante un episodio de aprendizaje. Y por último, el conocimiento condicional incluye el conocimiento del por qué y cuándo usar una estrategia de aprendizaje en particular, de acuerdo a los requerimientos de una tarea. Asimismo, el conocimiento de la regulación se refiere a las actividades metacognitivas que permiten controlar el pensamiento o los procesos de aprendizaje y presenta 5 subcomponentes: la planeación, la organización, el monitoreo, el control y la evaluación. En la planeación, el sujeto requiere la fijación de objetivos y tiempos para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Involucra la selección de estrategias, tiempos y recursos para el desarrollo de sus tareas. En la organización, el sujeto organiza, como su nombre lo indica, un espacio adecuado, unos tiempos establecidos para responder eficientemente a sus tareas de aprendizaje. En el monitoreo, el sujeto controla qué tan eficiente se están desarrollando estos procesos de aprendizaje, evalúa las estrategias y evalúa en general todo el proceso de aprendizaje para, en el control, ejercer acciones de cambio que le permitan mejorar los objetivos de aprendizaje. Ya por último, en la evaluación, el estudiante identifica las debilidades que se dio en su proceso de aprendizaje y de esta manera las ajusta para mejorar su desempeño en próximos episodios de formación o de aprendizaje. Aquí es importante mencionar que el monitoreo y el control son dos actividades de relevante atención cuando se desarrollan habilidades metacognitivas, porque en el monitoreo el estudiante va haciendo una reflexión constante de cómo está desarrollando este proceso y va identificando elementos en pro y en contra del proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para cuando llega al control ejercer acciones de cambio, como ya lo había mencionado. Y es muy importante que este control se haga, porque el sujeto puede identificar elementos que no favorezcan su proceso de aprendizaje, pero sigue desarrollando la tarea de la misma manera. En este sentido, este control no tendría el efecto positivo que esperamos que tenga en el aprendizaje. Un efecto positivo sería que el sujeto, a partir de unos resultados negativos, tenga la capacidad de identificar estos elementos y de controlar y de cambiarlos para mejorar los resultados de su aprendizaje. El ambiente de aprendizaje web que se desarrolló para los estudiantes de esta investigación contó con la plataforma Moodle. Allí se desarrolló un curso de química general para estudiantes de grado décimo que contenía diferentes recursos como una pregunta orientadora, una meta de aprendizaje, una descripción de la unidad, un objeto virtual de aprendizaje, un laboratorio virtual y por último encontraba el andamiaje, que era la herramienta que le permitía al estudiante apoyar la búsqueda de información de manera no presencial y desarrollar las actividades de búsqueda desde su casa. Ya de manera independiente, el estudiante podía desarrollar las tareas propuestas en cada unidad con ayuda del andamiaje metacognitivo para la búsqueda de información AMBI. AMBI tenía 4 etapas que le permitiría al estudiante desarrollar la búsqueda. La primera era la percepción de la tarea, en donde básicamente el estudiante reconocía la tarea de aprendizaje. En una segunda etapa, que se conocía con el nombre de planeación de la búsqueda, el estudiante definía meta, tiempo, conocimientos previos, palabras claves y sitios de búsqueda. Esta etapa de planeación era clave, pues le permitía al estudiante establecer las características antes descritas y de esta manera poder empezar a planear, como lo dice la etapa, su búsqueda de información. En la etapa 3, la ejecución de la búsqueda,
El estudiante definía criterios de búsqueda de fiabilidad, selección, análisis y síntesis. Allí el estudiante buscaba la información, la seleccionaba, leía toda la información recolectada, hacía un análisis de esta información y a partir de ese análisis construía una síntesis que obviamente daba cuenta de la lectura, del conocimiento y de la comprensión de la información buscada. Es muy importante resaltar que en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución, el andamiaje hacía un monitoreo y control constante que le permitía al estudiante reflexionar sobre los elementos de la planeación y sobre el análisis profundo que estaba realizando de la información. Finalmente llegaba a la etapa 4, en donde se hacía una reflexión de la tarea. Allí se le cuestionaba al estudiante sobre los tiempos de búsqueda, sobre los sitios que buscaba, sobre la calidad de la información que encontraba. ¿Para qué? Para que él pensara sobre cuál era la mejor manera de hacer estas búsquedas y en la próxima búsqueda lo hiciera con una mayor efectividad. Luego de haber comprendido los aspectos metodológicos del estudio planteado, llegamos a la manera en cómo se procesó la información. Y es importante que ustedes conozcan que esto se hizo a partir de un análisis multivariado Markova, que en un primer momento estableció las habilidades metacognitivas previas y posteriores al estudio de los sujetos participantes en la investigación. Luego nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el logro del aprendizaje y por último en la relación que pueda existir entre el andamiaje, las habilidades metacognitivas y los estilos de aprendizaje. En la gráfica se observan los resultados de los estudiantes que trabajaron con las tres versiones del andamiaje. La línea morada corresponde a los estudiantes que trabajaron sin andamiaje, la línea naranja a los estudiantes que trabajaron con el andamiaje opcional y la línea verde corresponde a los estudiantes que trabajaron con el andamiaje fijo. Recuerden en este momento que cada uno de estos tres grupos trabajaron con tres versiones del andamiaje de manera diferente. El primer grupo trabajó sin andamiaje, el segundo grupo trabajó con una versión del andamiaje que le permitiría al estudiante utilizarlo de manera opcional cuando lo necesitara. Y el tercer grupo de estudiantes trabajó con el andamiaje fijo. En este sentido, es importante mencionar que los estudiantes que trabajaron con el andamiaje fijo siempre obtuvieron mejores resultados en comparación a los que trabajaron con el andamiaje opcional y obviamente a los que trabajaron sin andamiaje. Ya en esta gráfica se resaltan las categorías en las que se evidenciaron diferencias significativas dentro de los tres grupos que se implementó el estudio. La primera categoría es la planificación. Esto quiere decir que los estudiantes que trabajaron con el andamiaje fijo desarrollaron mejores estrategias de planificación y en este sentido tener un acompañamiento permanente para buscar información presenta mejores resultados que tener un acompañamiento opcional. Lo mismo sucede con la categoría de organización, con la categoría de monitoreo. Son muy importantes en este momento los resultados en la categoría monitoreo, porque esto quiere decir que el andamiaje le provee al estudiante diferentes herramientas que le permiten evaluar de manera objetiva el desempeño de sus tareas de aprendizaje. Finalmente, se obtuvo también una diferencia significativa en la categoría evaluación. Estas cuatro categorías permiten establecer un efecto positivo en el desarrollo de habilidades metacognitivas logrado por el andamiaje metacognitivo propuesto. Como se observa en esta gráfica, los resultados del análisis multivariado Markova sobre el logro del aprendizaje permiten establecer que los sujetos que interactuaron con el andamiaje fijo tienen mejores resultados en comparación con los sujetos que interactuaron con el andamiaje opcional y estos a su vez los que trabajaron sin el andamiaje. Esta es una conclusión importante que
aporta al dominio del conocimiento en el sentido de agregar evidencia científica sobre el uso de los andamiajes fijos, sobre el uso de los andamiajes opcionales. En este momento es claro que el andamiaje permitió mejorar el logro del aprendizaje, el andamiaje fijo, y también permitió mejorar el desarrollo de las habilidades metacognitivas. En esta última gráfica se muestran los resultados del análisis multivariado respecto al logro del aprendizaje relacionando el estilo de aprendizaje y el estilo cognitivo. Es importante mencionar que sobre el estilo de aprendizaje no se logró establecer ninguna relación directa de influencia del andamiaje sobre los sujetos, pero respecto al estilo cognitivo se encontraron algunos elementos importantes de mencionar. El primero de ellos, como ustedes pueden observar, los estudiantes independientes de campo siempre presentan mayores logros del aprendizaje en las tres versiones en comparación con los estudiantes intermedios y estos a su vez con los estudiantes dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el andamiaje no fue tan eficiente en reducir las diferencias significativas entre estos tres grupos de estudiantes, pero se mantiene en que aporta al logro del aprendizaje de los estudiantes que utilizaron el andamiaje fijo. Llegando a la etapa de conclusiones de esta investigación, es importante mencionar que se pudo comprobar una relación directa del andamiaje fijo sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas, específicamente en las categorías planificación, organización, monitoreo y evaluación. En este sentido, habría que hacer algunos ajustes para que el andamiaje también ejerza una incidencia directa sobre el conocimiento de la cognición. Ya está claro que el andamiaje fijo mejoró el desarrollo de las habilidades metacognitivas y el logro del aprendizaje por encima del andamiaje opcional. Y en este sentido, también es importante concluir que AMBI prepara a los sujetos para desarrollar tareas en ambientes virtuales de aprendizaje. Asimismo, es claro para este estudio que los estudiantes que interactuaron con el andamiaje fijo desarrollaron mayores habilidades metacognitivas y obtuvieron un mejor logro del aprendizaje. También es importante mencionar que no se logró establecer ninguna relación del andamiaje con el estilo del aprendizaje. Finalmente, les agradezco la atención prestada y espero que los elementos metodológicos, conceptuales y los diferentes referentes que tomamos como elementos esenciales para el desarrollo de esta investigación sean de su interés y de alguna manera se aporte un poco al conocimiento de la búsqueda de información confiable, aspecto fundamental en la actualidad para cualquier estudiante, ya sea en el ámbito escolar o ya en un nivel superior a nivel universitario. Les agradezco su atención y pues espero cualquier duda, cualquier comentario, estaré pendiente a través de la herramienta que nos permitirá conectividad y de este modo poder responder sus dudas. Muchas gracias.